No eres suficiente, Isabela, nunca lo fuiste. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, y comenta de dónde estás viendo esto. La verdad de esta historia te va a partir el corazón y luego lo va a reconstruir de una forma que nunca imaginaste. Vamos a nuestra historia. Las palabras resonaban en su memoria como campanas de funeral, hundiéndose cada vez más profundo en su alma cada vez que las recordaba. Isabela Montero, de 32 años, estaba de pie en su pequeño atelier en el barrio de Gracia, Barcelona, con las manos manchadas de óleo de linaza y el corazón todavía cargando cicatrices que 3 años no habían logrado borrar completamente. La luz de la tarde entraba por la ventana sucia, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutos espíritus perdidos. El aroma a trementina y barniz antiguo impregnaba cada rincón de aquel espacio estrecho que era su refugio, su santuario, su campo de batalla silencioso, donde libraba una guerra diaria contra los demonios de su pasado. Barcelona brillaba aquella tarde de primavera con esa luz dorada característica que hace que la ciudad parezca sacada de un cuadro impresionista. Las Ramblas bullían de turistas. El olor a mar se mezclaba con el aroma de churros recién hechos, y en las terrazas del barrio gótico la gente reía sin preocupaciones. Pero en aquel pequeño atelier del tercer piso sin ascensor, Isabela vivía en un universo paralelo, uno donde cada pincelada era un acto de supervivencia, cada restauración era una forma de sanar heridas que nadie más podía ver. Frente a ella, sobre un caballete cubierto con un paño de terciopelo negro, descansaba su obra maestra, la Virgen de las Lágrimas, un óleo barroco del siglo XVII que había llegado a sus manos 2 años atrás en un estado deplorable. Siglos de negligencia, barniz amarillento, pintura descascarada, daños por humedad. Los expertos habían dicho que era una causa perdida. Pero Isabela vio algo que ellos no pudieron ver. Vio dolor, vio esperanza. Vio a una mujer mirándola desde el lienzo con ojos que conocían el sufrimiento. Vio su propio reflejo. El contrato había llegado de forma misteriosa, a través de un bufete de abogados de lujo en Paseo de Gracia. Un cliente anónimo, identificado solo como señor Mendoza, buscaba una restauradora con sensibilidad extraordinaria y manos que supieran escuchar lo que el arte necesitaba decir. El pago era obsceno, suficiente para asegurar su supervivencia durante años. Pero más que el dinero, fue la confianza. Alguien, en algún lugar, creía en su talento cuando el resto del mundo la había descartado como la patética exesposa de Ricardo Santana. Ricardo. Solo pensar su nombre era como tragar vidrio molido. Durante 7 años, Isabela había sido la esposa perfecta del empresario más ambicioso de Barcelona. Había abandonado su doctorado en Historia del Arte cuando él lo pidió. No necesitamos 2 carreras en esta familia, cariño. Tu trabajo es apoyarme a mí. Había dejado de lado su pasión por la restauración cuando él se burlaba. Jugar con pinturas viejas y polvorientas, ¿eso es lo que quieres hacer con tu vida? ¡Qué desperdicio! Había silenciado sus sueños, había encogido su luz, había desaparecido pieza por pieza hasta convertirse en un accesorio elegante en el brazo de un hombre que la veía como parte del mobiliario. La traición llegó en su 30º cumpleaños. Ricardo ni siquiera tuvo la decencia de decírselo personalmente. Envió a su abogado con los papeles del divorcio ya preparados. El señor Santana ha decidido seguir adelante con su vida. Ha encontrado a alguien más compatible con sus necesidades. Valentina Cruz, 25 años, modelo, influencer. Una colección ambulante de contratos publicitarios y frases motivacionales vacías copiadas de Pinterest. Era todo lo que Isabela no era. Joven, deslumbrante, sin ambiciones propias que pudieran competir con las de él, perfectamente moldeable.
El divorcio fue una masacre legal. Ricardo tenía los mejores abogados de Cataluña, conexiones políticas y la habilidad de manipular narrativas. Pintó a Isabela como la esposa fría y distante que lo había obligado a buscar calidez en otro lugar. Los medios sociales de Barcelona, ese círculo vicioso de chismes y crueldad disfrazada de preocupación, la destrozaron. La pobre Isabela no supo mantener a su marido feliz. ¡Qué lástima! Tan bonita, y no pudo retenerlo. Se quedó con el apartamento en Gracia, una cantidad ridícula de dinero que apenas cubrió 6 meses de alquiler y una reputación destruida. Los primeros meses después del divorcio fueron un infierno líquido y oscuro. Isabela pasaba días enteros sin salir de la cama, mirando el techo con ojos vacíos, preguntándose si Ricardo tenía razón, si realmente era insuficiente, defectuosa, indigna de amor. Carmen Vidal, su mejor amiga desde la universidad y ahora periodista de investigación, fue su salvavidas. «Escúchame bien, Isabela», le había dicho una noche mientras limpiaba el departamento que Isabela había dejado convertirse en un desastre. «Ese hombre no te definió cuando estabas con él y no va a definirte ahora que se fue. Tú eres brillante, eres talentosa y vas a levantarte de esto, no por él, sino por ti». Y así lo hizo. Lentamente, dolorosamente, como una mariposa saliendo de un capullo que alguien había intentado quemar. Vendió las joyas que Ricardo le había regalado, esas cadenas de oro que ahora veía como lo que realmente eran, cadenas. Usó el dinero para alquilar aquel pequeño atelier. Comenzó a aceptar trabajos modestos, restauraciones de antigüedades menores, marcos dorados de tiendas de segunda mano, pequeños óleos dañados de coleccionistas desconocidos. Cada trabajo era una plegaria silenciosa. Todavía tengo valor, todavía tengo propósito, todavía estoy aquí. Y entonces llegó el contrato para la Virgen de las Lágrimas. Durante 2 años, Isabela vertió cada gota de su dolor, cada fragmento de su sanación, cada partícula de su renacimiento en aquella pintura. Trabajaba 12, 14 horas al día con una concentración casi religiosa. Limpiaba siglos de suciedad con paciencia infinita, revelando colores que nadie había visto en 300 años. Reparaba grietas microscópicas con precisión de cirujana. Devolvía la vida a cada pincelada del maestro barroco que había creado aquella obra. Y mientras trabajaba, algo dentro de ella también sanaba. Cada capa de barniz viejo que removía era una capa de vergüenza que dejaba ir. Cada fragmento de pintura que restauraba era un pedazo de su propia alma que recuperaba. El cliente anónimo, el señor Mendoza, se comunicaba solo a través de sus abogados. Era exigente pero respetuoso, profesional pero curiosamente personal. En una ocasión, después de que Isabela enviara fotos del progreso, recibió una nota manuscrita que decía: «Usted no solo restaura arte, señorita Montero, usted lo resucita. Hay una diferencia sagrada entre ambas cosas». Aquellas palabras la habían hecho llorar. Nadie, en todos sus años con Ricardo, la había visto realmente de esa manera. Hoy, mirando la Virgen casi completa, Isabela sintió una mezcla de orgullo y terror. El contrato estipulaba que la revelación pública de la obra sería en la gala benéfica anual de la Fundación Santa Teresa, el evento más exclusivo de Barcelona. Y su asistencia era obligatoria, no negociable. El estómago se le retorció en un nudo apretado. Esa gala. Durante 7 años había asistido a ese evento del brazo de Ricardo, sonriendo hasta que le dolía la cara, usando vestidos que él elegía, hablando con personas que él aprobaba. Había sido su escenario, su reino, y ahora tendría que volver allí, sola, para enfrentarlo a él, a Valentina, a todos aquellos que la habían visto caer. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. «¿Viste la invitación?», preguntó sin preámbulos. «La vi»,
respondió Isabela, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Vas a ir? Tengo que ir. Es parte del contrato. Carmen hizo una pausa. Isabela, Ricardo va a estar ahí. Él y su Barbie de plástico son patrocinadores principales este año. Lo vi en las redes sociales, presumiendo sobre su generosa donación. El nombre cayó como plomo. Por supuesto que estaría allí. Por supuesto que haría alarde de su nueva vida perfecta, su nueva esposa perfecta, su éxito perfecto, todo mientras ella... ¿Qué? Aparecería como la restauradora anónima de una pintura que nadie sabía que había trabajado. Escúchame, dijo Carmen con esa intensidad feroz que la caracterizaba. No vas a ir como su exesposa patética. Vas a ir como Isabela Montero, la genio que salvó una obra maestra. Vas a entrar con la cabeza en alto y cuando revelen tu trabajo, todos esos hipócritas van a tener que aplaudir, incluyendo a él. Isabela quería creer esas palabras, quería sentir esa confianza. Pero el miedo era un animal vivo dentro de su pecho, arañando, mordiendo, susurrando que era una impostora, que no pertenecía a ese mundo de lujo y poder, que Ricardo tenía razón sobre ella. Colgó el teléfono y miró nuevamente la Virgen. El rostro de la pintura la observaba con esos ojos llenos de dolor eterno, pero también de gracia inquebrantable. Era una mujer que había sufrido, que había perdido, pero que seguía de pie. Tú y yo, susurró Isabela tocando suavemente el marco, somos sobrevivientes. La invitación descansaba sobre su mesa de trabajo. Papel grueso color crema, caligrafía dorada elegante. Gala benéfica anual. Fundación Santa Teresa, revelación especial, la Virgen de las Lágrimas, cortesía de un benefactor privado. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Todavía era invisible para ese mundo. Pero lo que Isabela no sabía, lo que no podía saber mientras miraba aquella invitación con manos temblorosas, era que su cliente anónimo había orquestado cada detalle de aquella noche con la precisión de un maestro de ajedrez. Alejandro Mendoza no era solo un coleccionista rico, era un hombre que entendía el poder de los símbolos, de los gestos, de las revelaciones perfectamente calculadas. Había investigado la historia de Isabela, había leído sobre su divorcio, había visto el talento desperdiciado por culpa de un hombre pequeño con ego grande, y había decidido que el mundo necesitaba ver lo que Ricardo Santana había sido demasiado ciego para valorar. La noche comenzaba a caer sobre Barcelona. Las luces de la ciudad se encendían una por una como estrellas terrestres. Isabela guardó sus pinceles, limpió sus manos y miró su reflejo en el vidrio de la ventana. La mujer que la miraba de vuelta estaba cansada, asustada, pero también había algo nuevo en sus ojos, una chispa, una determinación silenciosa. Iría a esa gala, enfrentaría sus demonios. Y pase lo que pase, no volvería a ser la mujer que se encogía bajo la sombra de otro. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquella noche no solo revelaría una pintura restaurada, revelaría verdades que destrozarían imperios de arrogancia y coronarían a una reina que nunca supo que lo era. Los días previos a la gala transcurrieron en una nebulosa de ansiedad y determinación. Isabela no podía comer, apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con escenarios catastróficos donde llegaba a la gala y todos la señalaban riendo, donde Ricardo la humillaba públicamente y ella no encontraba palabras para defenderse, donde su trabajo era ridiculizado por expertos que declaraban que había arruinado la pintura en lugar de salvarla. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor frío. Carmen se había convertido en su sargento personal de preparación. «No vas a usar nada de lo que tenías con él», había declarado 2 días antes de la gala, irrumpiendo en el apartamento con una determinación militar. Juntas habían revisado el armario de Isabela.
ese cementerio de vestidos caros que Ricardo había elegido, cada uno un uniforme de la mujer que él quería que fuera. Elegante, pero no llamativa. Sofisticada, pero no intelectual. Hermosa, pero no amenazante. «Quema todo esto», había dicho Carmen con disgusto. «Esta no eres tú». Nunca lo fue. En su lugar, fueron a una boutique vintage en el Born. Un pequeño tesoro escondido donde la dueña, una señora mayor llamada Montserrat con ojos sabios y manos arrugadas, las recibió como si hubiera estado esperándolas. «Busco algo para una mujer que renació de las cenizas», le dijo Carmen sin rodeos. Montserrat miró a Isabela de arriba a abajo, no con juicio, sino con comprensión, y sonrió. «Tengo exactamente lo que necesitas». Del fondo de la tienda sacó un vestido que le robó el aliento a Isabela. Era de terciopelo verde esmeralda, de un tono tan profundo que parecía contener secretos del bosque. Manga larga, escote elegante pero recatado, una silueta que abrazaba el cuerpo con gracia en lugar de exhibirlo. No gritaba por atención, simplemente la comandaba con presencia silenciosa. «Este vestido», dijo Montserrat mientras Isabela se lo probaba, «perteneció a una pianista de los años 50. Era una mujer que el mundo intentó silenciar por ser demasiado talentosa, demasiado independiente, pero ella siguió tocando y eventualmente el mundo no tuvo más opción que escuchar». Isabela se miró en el espejo y por primera vez en años vio a la mujer que había sido antes de Ricardo, la estudiante apasionada que se quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada estudiando técnicas de restauración renacentista, la soñadora que creía que el arte podía cambiar el mundo. «Me lo llevo», susurró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La tarde de la gala, Isabela estaba de pie en su pequeño baño, maquillándose ella misma con manos que temblaban apenas. No contrató profesionales como hacía cuando estaba con Ricardo. Esta vez sería auténtica, sería ella misma. Se recogió el cabello castaño en un moño bajo elegante pero sencillo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El maquillaje era natural, realzando sus ojos verdes en lugar de crear una máscara. Los únicos accesorios eran unos pequeños aretes de perlas que habían sido de su abuela y un brazalete de plata antigua que había comprado ella misma con su primer pago como restauradora independiente. El timbre sonó. Era el taxi. Carmen la acompañaría hasta la puerta, pero no entraría. Esto era algo que Isabela tenía que hacer sola. «Estás impresionante», dijo su amiga con voz emocionada. «No, estás más que impresionante. Estás poderosa. Y cuando entres ahí, quiero que recuerdes algo. Ellos pueden tener dinero, pueden tener apellidos importantes, pero tú tienes algo que ninguno de ellos podrá comprar jamás. Tienes talento genuino, tienes alma, y esta noche el mundo entero va a verlo». Se abrazaron fuerte, y Isabela sintió que si Carmen no la hubiera tenido agarrada, habría salido corriendo. El taxi se detuvo frente al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sus columnas de mármol iluminadas por reflectores dramáticos que convertían el edificio en un templo moderno. La escena era exactamente como la recordaba de años anteriores. Los fotógrafos formaban una muralla de flashes, los autos de lujo depositaban parejas relucientes. El murmullo de conversaciones falsamente íntimas llenaba el aire. Isabela pagó el taxi con manos temblorosas y se quedó parada en la acera, paralizada. Podía darse la vuelta, podía irse, nadie la echaría de menos. Entonces lo vio, el Bentley negro, el mismo maldito Bentley que había sido su auto durante años. De él descendió Ricardo Santana, impecablemente vestido en un smoking Armani que probablemente costaba más que 3 meses de alquiler de Isabela. Se veía exactamente igual, quizás con algunas canas más en las sienes que solo lo hacían ver más distinguido. Maldito sea. Y de su brazo, como una extensión perfectamente pulida de su ego, bajó Valentina.
El vestido rosa pálido con cristales Swarovski probablemente había requerido 3 personas para colocárselo. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas de peluquería de 500 euros. Era una fantasía de revista de moda, irreal y deslumbrante de la manera que solo el dinero obsceno puede comprar. Isabela sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. Verlos en fotografías de redes sociales era una cosa, verlos en persona tan cerca que podía escuchar la risa tintineante y falsa de Valentina era completamente diferente. El pánico la golpeó como una ola. Giró sobre sus talones, lista para huir, cuando su teléfono vibró. Un mensaje del bufete de abogados que representaba a su cliente. Señorita Montero, el asistente del señor Mendoza, la espera en la entrada lateral. Por favor, preséntese de inmediato. Su presencia es esencial para la revelación. Respiró profundo. Esto no era sobre Ricardo, nunca había sido sobre Ricardo. Era sobre su trabajo, sobre la Virgen, sobre demostrarle a ella misma que había sobrevivido. Rodeó el edificio hacia la entrada lateral, marcada discretamente para personal e invitados especiales. Un guardia de seguridad con un elegante traje negro revisó su nombre en una tableta y asintió con respeto genuino. Señorita Montero, es un honor. Por favor, siga a la señorita Torres. Una mujer de unos 30 años, impecablemente vestida y con una sonrisa cálida, apareció. Señorita Montero, soy Laura Torres, asistente personal del señor Mendoza. Él está ansioso por conocerla finalmente. Por favor, acompáñeme. Isabela la siguió por pasillos silenciosos que contrastaban dramáticamente con el caos glamoroso de la entrada principal. La llevaron a un salón privado pequeño y elegante, decorado con buen gusto, donde una copa de champán la esperaba. El señor Mendoza se reunirá con usted antes de la revelación, explicó Laura. Quiere asegurarse de que esté cómoda y preparada. La presentación comenzará en aproximadamente 40 minutos. Entonces la dejó sola. Isabela tomó la copa con manos temblorosas y bebió un sorbo. El champán era excelente, por supuesto. Probablemente costaba más por botella de lo que ella ganaba en una semana. Se acercó a la ventana que daba al salón principal del evento. Desde allí, oculta detrás de un vidrio polarizado, podía ver todo sin ser vista. El salón era una exhibición obscena de riqueza. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones invertidas. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que un auto usado. Y la gente, Dios, la gente, reconoció rostros de revistas de negocios, políticos, herederos de fortunas antiguas, celebridades locales. Y allí, presidiendo una mesa cerca del escenario principal, estaba Ricardo. Valentina se aferraba a su brazo como una lapa decorativa, riendo de algo que él decía, tocándolo constantemente de esa manera posesiva que Isabela conocía tan bien. Él era el centro de atención de su mesa, como siempre, contando alguna historia que probablemente se hacía más impresionante con cada versión. Isabela sintió una punzada, no de celos, sino de algo más complejo. Era la extrañeza de ver a un extraño que una vez conoció íntimamente. Ese hombre había dormido a su lado durante 7 años. Había visto sus peores momentos. Había sido testigo de sus sueños más vulnerables y ahora era solo un desconocido con un rostro familiar. La puerta del salón privado se abrió detrás de ella. Isabela se volvió, esperando ver a Laura nuevamente. En cambio, entró un hombre que comandaba atención sin esfuerzo, alto, con cabello sal y pimienta perfectamente peinado hacia atrás. Ojos grises que parecían ver directamente a través de las máscaras que la gente usaba, vestido con un smoking a medida que le quedaba como una segunda piel. Tenía alrededor de 48 años y había algo en él, una presencia, un poder silencioso que no necesitaba anunciarse. «Señorita Montero», dijo, su voz un barítono suave y culto, «soy Alejandro Mendoza».
Finalmente nos conocemos. Isabela sintió que su corazón se detenía. Este era su cliente. Este era el hombre que había confiado en ella cuando nadie más lo hizo, que había pagado una fortuna por su trabajo, que había visto valor en ella cuando el resto del mundo la había descartado. «Señor Mendoza», logró decir, extendiendo su mano. Él la tomó, pero en lugar de sacudirla formalmente, se inclinó y besó suavemente sus nudillos en un gesto antiguo y caballeroso. «El honor es enteramente mío. He esperado 2 años para conocer a la mujer cuyas manos tienen la habilidad casi divina de hacer hablar a los siglos». Sus palabras eran tan sinceras, tan directas, que Isabela se sintió desarmar. «Yo no sé qué decir. Su confianza en mi trabajo significa más de lo que puedo expresar». Alejandro sonrió, una sonrisa que suavizó las líneas severas de su rostro. «Vi una pieza menor que restauró hace 3 años, un pequeño óleo florentino que vendieron en una subasta de antigüedades. La mayoría de los restauradores habrían limpiado la superficie y la habrían llamado terminada. Usted hizo algo diferente. Descubrió una firma oculta bajo capas de repintado. Probó que era una obra de un aprendiz desconocido de Botticelli. Ese nivel de dedicación, de respeto por la verdad del arte, es extraordinariamente raro». Se acercó a la ventana, mirando hacia el salón principal. «También investigué su historia personal, señorita Montero. Espero que no lo considere una invasión, pero cuando uno invierte en un proyecto de esta magnitud, es prudente conocer el carácter de la persona involucrada». Isabela sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «Usted sabe sobre su exesposo, sí. Sobre el divorcio, sobre cómo intentó destruir su reputación, sobre cómo lo pintaron los medios sociales». Su voz era neutral, sin juicio. «Y también sé sobre su doctorado inacabado, sobre los años que sacrificó apoyando la carrera de un hombre que no valoraba lo que tenía, sobre cómo se levantó de las cenizas que él intentó dejarla convertida». Giró para mirarla directamente. «Vi todo eso y vi algo más. Vi a una mujer que entendía el dolor, la pérdida, la resurrección, y supe que solo alguien que hubiera experimentado todo eso podría verdaderamente entender lo que mi Virgen necesitaba». Las lágrimas acudieron a los ojos de Isabela sin permiso. Durante 3 años había trabajado en soledad, creyendo que nadie veía, que nadie entendía. Y aquí estaba este hombre poderoso, este extraño, diciéndole que había visto todo, que lo había entendido todo. «La pintura», logró decir, su voz quebrada, «fue mi salvación, tanto como yo fui la suya». «Lo sé», respondió Alejandro suavemente. «Por eso esta noche es tan importante. El mundo necesita ver su trabajo, su genio. Pero más que eso, cierta gente necesita confrontar la verdad de lo que descartaron». Su mirada se deslizó hacia la ventana, hacia donde Ricardo presidía su mesa. «Su ex esposo está allí abajo, ¿verdad?» «Sí», susurró Isabela. Alejandro asintió pensativamente. «Bien, porque lo que va a suceder esta noche no es solo la revelación de una pintura restaurada. Es la revelación de una verdad que ese hombre ha intentado enterrar. Que usted, Isabela Montero, siempre fue la obra maestra, y él fue demasiado ciego para verlo». Antes de que Isabela pudiera responder, Laura entró. «Señor Mendoza, están listos para comenzar la presentación». Alejandro ofreció su brazo a Isabela. «¿Me permite escoltarla, señorita Montero? Creo que es hora de que Barcelona conozca a su genio». Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo, Isabela colocó su mano en el brazo de Alejandro Mendoza. Juntos caminaron hacia el salón principal. Las puertas se abrieron y el murmullo de conversaciones no disminuyó inmediatamente. Pero a medida que avanzaban, algo cambió. Las cabezas comenzaron a girar. Los susurros se multiplicaron. Alejandro Mendoza era una leyenda, un fantasma de los círculos de alta sociedad, un hombre que rara vez aparecía en público, y estaba caminando del brazo de una mujer que nadie reconocía.
Isabela mantuvo la cabeza en alto. Cada paso era un acto de voluntad. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Él estaba de pie junto a su mesa, una copa de whisky congelada a medio camino hacia sus labios. Su expresión pasó de curiosidad casual a confusión, luego a reconocimiento, y finalmente a algo que Isabela no había visto en su rostro en todos sus años juntos: miedo. Valentina lo notó también, sus ojos estrechándose mientras evaluaba a Isabela con la precisión de un depredador sintiendo competencia. Alejandro llevó a Isabela a 2 asientos reservados en primera fila, directamente frente al escenario donde la Virgen esperaba cubierta bajo terciopelo negro. Mientras se sentaban, Isabela sintió el peso de cientos de pares de ojos sobre ella. No era la exesposa invisible y humillada, era la acompañante del hombre más poderoso del salón. Y eso lo cambiaba todo. Pero lo que nadie en esa habitación imaginaba, ni Ricardo con su arrogancia intacta, ni Valentina con su sonrisa de plástico perfecta, ni siquiera Isabela con su corazón acelerado, era que los siguientes 30 minutos no solo revelarían una pintura, revelarían una verdad tan devastadora que el imperio de orgullo de Ricardo Santana se desmoronaría ante los ojos de todos. El maestro de ceremonias subió al escenario, un hombre mayor de esos que llevan décadas navegando los círculos de élite con sonrisas practicadas y palabras medidas. Su voz amplificada llenó el salón, haciendo que las conversaciones murieran gradualmente. Distinguidos invitados, es un honor darles la bienvenida a la 25ª Gala Benéfica Anual de la Fundación Santa Teresa. Los aplausos educados resonaron. Isabela sentía cada latido de su corazón como un tambor de guerra en sus oídos. Las manos le temblaban sobre su regazo y Alejandro, sin mirarla, colocó su mano sobre las de ella en un gesto de apoyo silencioso que la ancló a la realidad. Esta noche, continuó el maestro de ceremonias, tenemos el privilegio extraordinario de presenciar algo verdaderamente histórico. Una obra maestra del período barroco español, perdida durante décadas, dañada por siglos de negligencia, ha sido devuelta a la vida por manos que no solo poseen habilidad técnica, sino algo mucho más raro: alma. Hizo una pausa dramática, dejando que el suspenso se construyera. Isabela sintió náuseas. Durante 2 años, en completo anonimato, una artista trabajó en esta restauración. Los expertos consultados inicialmente dijeron que la pieza era irrecuperable, pero ella vio lo que ellos no pudieron ver. Ella escuchó lo que la pintura necesitaba decir. Desde su mesa, Ricardo se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de curiosidad superficial. Valentina jugaba con su teléfono, aburrida, esperando que la parte interesante llegara pronto para poder publicar una foto en Instagram. Pero había algo en la tensión del aire que hizo que Ricardo mirara hacia donde estaba Isabela. Sus ojos se encontraron a través del salón y por primera vez ella no apartó la mirada. Lo sostuvo, firme, inquebrantable. Vio la confusión cruzar su rostro. ¿Qué diablos estaba haciendo ella allí? ¿Y quién demonios era el hombre a su lado? El propietario de esta obra maestra, el maestro de ceremonias, continuó gesticulando hacia donde Alejandro estaba sentado. Es un hombre cuya generosidad hacia las artes es igualada solo por su excelente gusto. Señoras y señores, por favor reciban al señor Alejandro Mendoza. El salón explotó en aplausos genuinos, no el aplauso educado de antes, sino reconocimiento real. Alejandro se puso de pie, impecable y sereno, e hizo un gesto de agradecimiento antes de subir al escenario. Ricardo se había puesto pálido. Alejandro Mendoza. El nombre resonó en su cerebro como una alarma. Era un titán de la industria, dueño de una fortuna que hacía que el éxito de Ricardo pareciera calderilla. Era el tipo de hombre ante el cual Ricardo normalmente se convertía en un adulador servil, esperando migajas de atención o conexiones. Gracias,
dijo Alejandro al micrófono, su voz resonando con autoridad natural. No soy un hombre de muchas palabras en público, así que seré breve. Adquirí la Virgen de las Lágrimas hace 3 años en una condición deplorable. Consulté con los mejores restauradores de Europa, nombres que todos ustedes conocerían, instituciones prestigiosas. Todos me dijeron lo mismo, la pieza estaba demasiado dañada, sería un trabajo de salvamento en el mejor de los casos, una pérdida total en el peor. Hizo una pausa, sus ojos grises barriendo el salón. Pero yo no buscaba salvamento, buscaba resurrección, buscaba un milagro y lo encontré. Gesticuló hacia Isabela, que sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del salón. La encontré en un pequeño atelier en Gracia, trabajando en piezas que otros restauradores considerarían indignas de su tiempo. Vi su trabajo en un óleo florentino menor y quedé absolutamente cautivado. No era solo técnica, aunque su técnica es impecable. Era comprensión, era empatía, era la habilidad casi mística de ver no solo lo que la pintura era, sino lo que había sido y lo que podría volver a ser. Isabela sentía que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Señoras y señores, por favor den la bienvenida a la mujer que realizó lo imposible, la artista cuyas manos tocaron siglos y los trajeron de vuelta a la vida, la señorita Isabela Montero. El nombre cayó como una bomba nuclear en el silencio. Isabela Montero. Los murmullos comenzaron inmediatamente, ondas de reconocimiento, confusión, shock. Ricardo se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó. Su rostro había pasado de pálido a un rojo furioso. Valentina lo miraba confundida. «¿Quién es Isabela Montero?», preguntó en voz alta. «Es su ex esposa, idiota», siseó alguien en la mesa de al lado, no tan discretamente. Isabela se puso de pie con piernas que se sentían como gelatina. Cada instinto gritaba que huyera, que se escondiera, que desapareciera. Pero la mano de Alejandro, extendida hacia ella, era una promesa silenciosa. No estás sola. Tienes valor. Mereces este momento. Subió al escenario entre aplausos que comenzaron tímidos y luego crecieron, impulsados tanto por curiosidad como por respeto genuino. Las luces del escenario eran cegadoras, convirtiendo al público en una masa borrosa de rostros y sombras. Pero podía sentir a Ricardo allí, su furia, su incomprensión, su mundo desmoronándose. «Señorita Montero», dijo el maestro de ceremonias, «¿nos haría el honor de revelar su obra?». Isabela caminó hacia el caballete cubierto. El terciopelo negro era pesado, denso, como todas las capas de vergüenza y dolor que había cargado durante 3 años. Tomó la tela. Este momento no era para ellos, era para ella, era para cada mujer que había sido hecha sentir pequeña, insuficiente, invisible. Era para cada sueño que había sido ridiculizado, cada pasión que había sido llamada un desperdicio. Tiró del terciopelo. La tela cayó como un telón revelando la verdad, y la verdad era absolutamente gloriosa. La Virgen de las Lágrimas brillaba bajo las luces del escenario con una luminosidad que parecía venir de adentro. Isabela no la había simplemente limpiado o reparado, la había resucitado completamente. El rostro de la Virgen, que una vez estuvo oscurecido por barniz amarillento y siglos de suciedad, ahora irradiaba con una belleza desgarradora. Sus ojos, llenos de lágrimas eternas, pero también de una gracia inquebrantable, parecían mirar directamente al alma de cada observador. Los azules profundos de su manto eran tan vibrantes que parecían ondular con vida propia. El pan de oro de su halo brillaba con una luz celestial. Cada pincelada del maestro barroco que había creado esta obra 300 años atrás era visible ahora, restaurada a su gloria original. El silencio que cayó sobre el salón no era el silencio educado de antes. Era el silencio del asombro genuino,
el tipo de silencio que ocurre cuando los seres humanos son confrontados con algo que trasciende lo ordinario y toca lo sagrado. Luego comenzó el aplauso. No fue aplauso educado. Fue una ovación atronadora que hizo temblar los candelabros. La gente se puso de pie, uno por uno, luego en masa, hasta que todo el salón estaba de pie aplaudiendo. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Isabela estaba paralizada en el escenario, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto era validación, esto era reconocimiento, esto era el mundo viéndola, realmente viéndola, por primera vez en su vida. Alejandro se acercó a ella y tomó su mano, levantándola como un boxeador victorioso. «Esta mujer», dijo al micrófono, su voz cortando a través del aplauso, «no solo restaura pinturas, restaura historia, restaura belleza, restaura esperanza». Miró directamente hacia donde Ricardo estaba, todavía de pie, pero ya no aplaudiendo, congelado en shock absoluto. Y quiero que todos aquí sepan algo. Cuando busqué a la señorita Montero, investigué su historia. Supe sobre su doctorado inconcluso en Historia del Arte, sobre sus años de trabajo silencioso en las sombras, sobre cómo cierta gente en su vida le dijo que su pasión era un desperdicio de tiempo, un hobby sin valor. La habitación se había vuelto completamente silenciosa nuevamente. Isabela sintió su corazón detenerse. ¿Qué estaba haciendo Alejandro? Y quiero decir públicamente, continuó, su voz resonando con autoridad absoluta, que esa gente estaba catastrófica, monumentalmente equivocada. Isabela Montero es una de las restauradoras más talentosas de esta generación, no solo en España, en Europa, en el mundo. Y cualquiera que haya sido demasiado ciego para ver eso, merece vivir el resto de sus días sabiendo que descartaron un diamante creyendo que era una piedra común. Era una declaración pública de guerra. Era una ejecución social. Y el objetivo era claro para todos en el salón. Los ojos se volvieron hacia Ricardo. Algunos con lástima, otros con juicio, la mayoría con curiosidad morbosa por ver cómo respondería. Él estaba de pie junto a su mesa volcada, el rostro una máscara de furia impotente y vergüenza creciente. Valentina había retrocedido, sus ojos de ciervo asustado moviéndose entre Ricardo e Isabela, finalmente comprendiendo que había apostado por el caballo equivocado. Isabela, la voz de Ricardo cortó el silencio, áspera y desesperada. Comenzó a caminar hacia el escenario. «Isabela, necesitamos hablar. Esto es ridículo. No puedes...» «Dick, creo que la señorita Montero no tiene nada que decirle, señor Santana». La voz de Alejandro era suave pero letal, como terciopelo envolviendo acero. Ricardo se detuvo, su camino bloqueado por guardias de seguridad que habían aparecido silenciosamente. «¿Quién diablos te crees que eres?», explotó, toda pretensión de civilización evaporándose. «Esa es mi exesposa. Tengo derecho a...» «Usted no tiene ningún derecho», interrumpió Alejandro, bajando del escenario para enfrentarlo cara a cara. Era varios centímetros más alto que Ricardo, y la diferencia en presencia era como comparar un león con un perro ladrando. Usted tuvo 7 años de oportunidad para valorar lo que tenía. Eligió ridiculizarlo, minimizarlo, destruirlo. Esa fue su decisión. Ahora viva con las consecuencias. Ricardo miró frenéticamente hacia Isabela en el escenario. «Elena, por favor, cometí errores. Podemos hablar de esto. No hagas una escena». Isabela sintió algo quebrarse dentro de ella, pero no de dolor. Era la ruptura final de las cadenas que la habían atado a este hombre durante demasiado tiempo. Caminó hasta el borde del escenario, mirándolo desde arriba por primera vez en su relación. ¿Una escena, Ricardo? Su voz era tranquila, pero llevaba a través del salón silencioso. Tú hiciste de nuestra vida entera una escena. Cada cena
donde te burlabas de mi hobby polvoriento, cada vez que me decías que no era suficiente, cada momento que me hiciste sentir pequeña para que pudieras sentirte grande. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante 3 años me pregunté si tenías razón, si realmente era insuficiente, sin talento, sin valor. Pero estabas equivocado, Ricardo. Siempre estuviste equivocado. Gesticuló hacia la Virgen. Esto es lo que puedo hacer. Esto es quien soy. Y tú nunca, jamás, podrás quitármelo. El silencio era absoluto. Ricardo abrió la boca, cerró, la abrió nuevamente. No tenía palabras, no tenía defensa. La narrativa que había construido tan cuidadosamente, la historia donde él era el héroe que tuvo que dejar a su esposa aburrida para encontrar la verdadera felicidad, se había evaporado. En su lugar quedaba la verdad desnuda. Era un hombre pequeño que había destruido algo hermoso porque era demasiado inseguro para soportar estar al lado de la grandeza. Valentina, viendo el desastre que se desarrollaba, tomó su bolso Chanel y simplemente se fue. Sus tacones repiquetearon en el piso de mármol mientras huía, ya calculando su próxima relación, su próximo escalón social. Ricardo ni siquiera la notó irse. «Creo», dijo Alejandro suavemente, pero con autoridad que no admitía argumento, «que es hora de que se retire, señor Santana. Esta noche es sobre arte, sobre belleza, sobre talento genuino, cosas que claramente no aprecia». 2 guardias de seguridad se materializaron a cada lado de Ricardo. No lo tocaron, pero el mensaje era claro. Él miró alrededor del salón, buscando algún aliado, algún rostro amigable. Encontró solo curiosidad, juicio y, en algunos casos, satisfacción apenas oculta. Los poderosos adoran ver caer a uno de los suyos, especialmente cuando la caída es tan espectacular. Con el rostro color ceniza y los hombros hundidos, Ricardo Santana caminó hacia la salida. Cada paso era una humillación, cada mirada que sentía era una herida. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que resonó como un epitafio. El salón permaneció en silencio por un momento más. Luego alguien comenzó a aplaudir, luego otro y otro, hasta que la ovación era aún más fuerte que antes. Una celebración no solo de la pintura, sino de la justicia poética que acababan de presenciar. Isabela se había quedado en el escenario, temblando con la descarga de adrenalina y emoción. Alejandro subió nuevamente y le ofreció su brazo. «Ven», dijo suavemente, «hay gente importante que quiere conocerte, curadores, coleccionistas, directores de museo. Tu vida está a punto de cambiar, Isabela Montero». La llevó a través de la multitud que ahora se apretujaba hacia ella. Nombres famosos, rostros de revistas de arte, todos querían felicitarla, estrechar su mano, pedirle su tarjeta de presentación. «Señorita Montero, el Museo del Prado quisiera discutir una consultoría. Tengo una colección privada que necesita desesperadamente su ojo experto. ¿Estaría interesada en dar una conferencia en nuestra universidad?» Las ofertas venían tan rápido que su cabeza daba vueltas. Carmen apareció de la nada, abriéndose paso a través de la multitud con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hiciste, Dios mío, Isabela, lo hiciste». Se abrazaron allí en medio del caos, 2 amigas que habían sobrevivido la tormenta juntas. Más tarde, cuando la multitud había disminuido y la gala estaba terminando, Alejandro llevó a Isabela a la terraza privada del museo. Barcelona se extendía debajo de ellos, un tapiz de luces que parecía infinito. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Isabela rió, un sonido que era mitad sollozo, mitad júbilo. «No lo sé, como si hubiera muerto y resucitado, como si los últimos 3 años hubieran sido un mal sueño y finalmente desperté». Alejandro asintió pensativamente. «Tengo una propuesta para ti. No tienes que responder ahora, pero quiero que lo consideres.
Sacó un sobre de su bolsillo interior. Estoy abriendo una galería privada en el Borne. Será pequeña, exclusiva, enfocada en descubrir obras maestras olvidadas y los artistas que pueden devolverles la vida. Quiero que seas la directora de restauración y curadora. Salario generoso, libertad creativa completa, acceso a mi red de coleccionistas en todo el mundo. Isabela lo miró sin palabras. Era más de lo que había soñado, más de lo que se había atrevido a esperar. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué yo? ¿Por qué todo esto? Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que suavizó su rostro severo. Porque hace 5 años, alguien me dijo que yo era demasiado viejo, demasiado anticuado, que mis ideas sobre arte eran obsoletas. Casi lo creí. Casi dejé que esa persona me definiera, pero no lo hice. Reconstruí mi vida, mi colección, mi propósito. Y cuando vi tu trabajo, cuando leí tu historia, reconocí en ti a alguien que había hecho lo mismo. Se volvió hacia ella completamente. Esta noche no fue sobre venganza, Isabela. Fue sobre verdad. Fue sobre asegurarme de que el mundo viera lo que yo vi hace 2 años cuando encontré tu trabajo. Un genio genuino que había sido enterrado bajo las inseguridades de otra persona. Isabela sintió lágrimas frescas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un futuro que finalmente se sentía posible. Acepto, susurró, acepto tu oferta. En las semanas que siguieron, la vida de Isabela cambió completamente. El video de la confrontación en la gala se volvió viral, no por morbo, sino porque capturó algo que la gente necesitaba ver: justicia real, tangible, hermosa. Ricardo Santana se convirtió en un paria social. Varios socios comerciales cortaron lazos, citando diferencias en valores fundamentales. Valentina lo dejó oficialmente, publicando una declaración cuidadosamente redactada sobre crecer en diferentes direcciones. Su imperio no colapsó, pero su reputación quedó permanentemente manchada. Isabela, mientras tanto, floreció. La galería de Alejandro se convirtió en la más buscada de Barcelona. Ella no solo restauraba obras, descubría artistas contemporáneos, creaba exhibiciones que cambiaban conversaciones. 6 meses después de la gala, defendió finalmente su doctorado. Carmen estaba en la primera fila llorando de orgullo, y Alejandro, sentado discretamente en la última fila, sonrió cuando la llamaron Doctora Montero por primera vez. El romance entre Isabela y Alejandro se desarrolló lentamente, naturalmente, construido sobre respeto mutuo y admiración genuina. No era una historia de cuento de hadas donde el príncipe rescata a la princesa. Era una historia de 2 sobrevivientes que se encontraron y decidieron construir algo hermoso juntos. 1 año después, Isabela estaba de pie en su galería, preparando una exhibición de artistas emergentes. El espacio era hermoso, lleno de luz natural y obras que hablaban al alma. Carmen entró con café. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Isabela negó con la cabeza. Hace exactamente 1 año que le dijiste a Ricardo Santana que no era suficiente su juicio sobre ti. ¿Cómo te sientes? Isabela miró alrededor de su galería, pensó en su doctorado completado, en el trabajo que amaba, en Alejandro esperándola para cenar esa noche. Sonrió. Me siento como una obra maestra restaurada, dijo simplemente. Alguien quitó todas las capas de daño y me devolvió a lo que siempre fui debajo. La historia de Isabela Montero no es solo sobre una mujer que encontró éxito después del fracaso. Es sobre una mujer que se negó a dejar que la definición de otra persona se convirtiera en su verdad. Es sobre levantarse, no para vengarse, sino para reclamar lo que siempre fue tuyo, tu valor, tu talento, tu voz, porque al final, la mejor venganza no es destruir a quien te hirió,
es construir una vida tan hermosa, tan auténtica, tan brillantemente tuya, que su opinión se vuelva completamente irrelevante. Ricardo Santana descartó un diamante. Isabela Montero se convirtió en la joya de la corona. Y esa es la diferencia entre vivir en la sombra de alguien más y brillar con luz propia. Cuenta aquí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia de Isabela. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte después de que alguien intentó hacerte sentir pequeño? Deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que su valor no depende de la opinión de quienes no supieron apreciarlo. Porque la dignidad no se negocia, se demuestra. Y el verdadero éxito no es hacer que otros se arrepientan, es vivir tan plenamente que su arrepentimiento se vuelva irrelevante. Nos vemos en el próximo video.